Vamos a hablar ahora de las coenzimas de reducción. Las coenzimas de oxidorreducción participan en reacciones bioquímicas en donde una molécula orgánica se oxida o se reduce, y para que pueda ocurrir esa reacción necesariamente tiene que participar una de estas coenzimas, que a su vez se va a oxidar o reducir según corresponda. Hay tres tipos de coenzimas de oxidorreducción: el NAT, el FAT y el NAT-fosfato. Como pueden ver acá, el NAT oxidado más 2 electrones más un protón forma el NAT reducido. El FAT oxidado más 2 electrones más 2 protones forma el FAT reducido. Y el NAT-fosfato más 2 oxidado más 2 electrones más un protón forma el NAT-fosfato reducido. Nuevamente, acá tenemos la coenzima, el NAT oxidado más una molécula reducida, en donde esa molécula reducida se oxida y pasa sus electrones al NAT, que se reduce. Bueno, nuevamente acá, simplemente para que ustedes vean el nombre que tiene cada una de las coenzimas. El NAT, nicotina adenin dinucleótido; el NAT-fosfato, nicotina adenin dinucleótido fosfato; y el FAT, flavina adenin dinucleótido. Acá les muestro una fórmula del NAT oxidado y del NAT reducido. Fíjense que acá está la adenina, acá hay un fosfato, una ribosa, perdón, un fosfato, acá nuevamente un fosfato, una ribosa. Acá también hay una especie de, digamos, tipo de compuesto nitrogenado, que eso es lo que se denomina nicotín. Y esa parte de la molécula, como ustedes pueden ver, es la que se oxida o se reduce. Acá está en la forma oxidada y acá en la forma reducida. Vamos a ver lo mismo, perdón. Vamos a ver a continuación la diferencia que hay entre un NAT oxidado y un NAT-fosfato oxidado. La molécula, como ustedes pueden ver, es la misma, y la diferencia está acá en esta parte, en donde aparece un fosfato en el carbono número 2 de la pentosa. Bueno, ahora vamos a ver lo mismo que vimos con el FAT, con el NAT, pero ahora con el FAT. Acá tienen una adenina, la ribosa, un fosfato, otro fosfato, y esta parte de la estructura que se denomina flavina. Esa parte de la estructura es la que sufre los cambios de óxido-reducción. Este sería un FAT oxidado, y de este lado derecho tenemos el FAT reducido. Ustedes pueden ver acá, esta es la parte cuando se reduce, cómo toma electrones y algunos protones, y acá estaría la forma oxidada. Bueno, otra de las coenzimas es la coenzima A, pero esta ya no participa en reacciones de óxido-reducción, sino que tiene que ver con el metabolismo de los lípidos. Fíjense que esta coenzima A nuevamente tiene una base nitrogenada, que es la adenina, una pentosa, tiene los grupos fosfato y tiene esta parte de la estructura, que es lo que estoy marcando acá, que es característico de la coenzima A. Tiene un grupo sulfidrilo. Acá este grupo sulfidrilo está unido a un carboxilo, porque ahí se une casualmente el acetil-CoA o el acil-CoA. Es un enlace tioéster, porque es la unión entre un carboxilo y un sulfidrilo. ¿Ven? En ese caso puede haber o un acil, que deriva de un ácido graso, o un acetil, que tiene dos carbonos unidos en esa parte. Y así tenemos lo que se denomina el acetil-CoA o acil-CoA. Esta coenzima A participa activamente en lo que es el metabolismo del lípido, y lo vamos a ver cuando estudiemos las reacciones de biosíntesis y degradación de los ácidos grasos. Bueno, nuevamente la coenzima A
Acá ven la base nitrogenada, la adenina, la pentosa, el ácido pantoténico, que es cadena carbonada. Ahí está el azufre del sulfhidrilo unido al carboxilo del acetil. Por eso esto se llama acetil-CoA. Es el famoso enlace tioéster, que es de alto poder de transferencia de energía también. Bueno, otras que son coenzimas son las vitaminas. Vamos a hablar un poco de las vitaminas. Todo el mundo las conoce desde el punto de vista de los alimentos, como que es un componente esencial en la dieta, porque son moléculas que el organismo no puede sintetizar. Hay dos grandes grupos de vitaminas, las hidrosolubles, como la vitamina C, y las vitaminas del grupo B, y las que son liposolubles, es decir, que no se solubilizan en agua, sino en medios apolares, como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Cada una de estas vitaminas cumple una función de coenzima en reacciones bioquímicas dentro de lo que es el metabolismo. Nosotros, particularmente en nuestra materia, no la vamos a tratar individualmente en las reacciones, pero sí es importante que ustedes sepan que existen y que son muy importantes para el funcionamiento del metabolismo. Por ejemplo, la vitamina C es un cofactor de enzimas de la síntesis del colágeno, de la L-carnitina y de las catecolaminas. Tenemos las vitaminas del grupo B, la B1, la B3, la B6, la B9, la B2, la B5, la B7 y la B12. Acá en esta diapositiva, en esta filmina, ustedes pueden ver en los alimentos que se encuentran principalmente cada una de ellas. Por ejemplo, si prestan atención acá a la B12, se encuentra en todos productos animales. Por eso esta vitamina es muy importante tenerla en cuenta para aquellas personas que hacen dietas vegetarianas o veganas, porque tendrían deficiencia de este tipo de vitamina, y si ustedes generan un producto alimenticio, es muy importante suplementarlo con esta vitamina para cubrir esa deficiencia. Bueno, en esta transparencia simplemente informativa, acá tienen los distintos tipos de vitaminas, cuál es el nombre de la molécula que la está formando, la función que tiene, tanto las liposolubles como las hidrosolubles, y la carencia que produce en un organismo cuando hay deficiencia de estas vitaminas. Después la leen tranquilo, es meramente informativa, para simplemente que se conozca la importancia de las vitaminas. Vamos a comenzar ahora con el metabolismo de los hidratos de carbono. Primero, por supuesto, vamos a tener que estudiar lo que es las estructuras. Bueno, para comenzar, primero que todo, la forma en que se pueden denominar a los hidratos de carbono, por ejemplo, se los puede llamar también como carbohidratos o como azúcares. Cualquiera de las tres formas de denominarlo es correcta y es lo común, digamos, que se usa para llamar este tipo de moléculas. En cuanto a la definición química que tienen, se dice que son polihidroxialdehído o cetonas. Polihidroxi significa que tiene muchos grupos oxidrilos, es decir, función alcohol, y en la forma molecular tiene además una función aldehído o en su lugar o una función cetona. Vamos a ver cómo se clasifican. Monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Monosacáridos sería la unidad, oligosacáridos cuando se repiten entre 2 y 5 veces los monosacáridos, y polisacáridos cuando ya hay un número importante de monosacáridos formando la molécula. En el caso de los monosacáridos se agrupa de acuerdo al número de carbonos y tenemos así las triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, heptosas, que van de 3 a 7 carbonos. Ejemplos de triosas, que es la que vamos a utilizar principalmente en el curso, tenemos el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. En cuanto a las tetrosas, la eritrosa. En cuanto a las pentosas, la ribosa o la 2-desoxirribosa. En cuanto a las hexosas, vamos a hablar mucho de la glucosa, galactosa y fructosa.
y en cuanto a las heptosas, la pseudoheptulosa. Esta clasificación, si tenemos en cuenta el grupo funcional que caracteriza, tenemos dos grandes grupos, los que tienen la función aldehído y los que tienen la función cetona. Y así tenemos las aldosas y las cetosas. Si vamos al caso de las triosas, por ejemplo, acá vamos a ver algunas fórmulas, tenemos una triosa con función aldehído. ¿Ven? Acá está la función aldehído, ese es el gliceraldehído. Si en lugar de función aldehído tiene una función cetona, tenemos la dihidroxiacetona. Bueno, acá tenemos otras estructuras moleculares para que las vayan conociendo. La ribosa, que tiene 5 carbonos, tiene función aldehído. La eritrosa, 4 carbonos, con función aldehído. Y la glucosa, con 6 carbonos y función aldehído. Bueno, acá tenemos la fructosa, que es muy parecida a la glucosa, pero en lugar de una función aldehído, en la fructosa aparece una función cetona. ¿Ven? Están los 6 carbonos y acá en el carbono 2 una cetona. En cuanto a la heptosa, dijimos que íbamos a hablar de la pseudoheptulosa. Acá están los 7 carbonos y tiene una función cetona. Bueno, acá simplemente para que comparemos tres hexosas, la glucosa, la galactosa y la fructosa. Si ustedes se fijan, estas son las formas cíclicas. La diferencia entre la glucosa y la galactosa se da en el carbono número 4. 1, 2, 3, 4, el oxidrilo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, el oxidrilo hacia abajo. Es decir, que son isómeros. Eso es lo que se denomina un tipo de isomería DL. Acá tenemos la fructosa, ya es distinta la forma de la molécula, claro, porque tenía un grupo cetona. Entonces, esa ciclación hace que se forme un heterociclo de 5 elementos, con un oxígeno al medio, lo mismo que la glucosa, hay un oxígeno al medio, y la galactosa también. Esta estructura se llama furanosa, mientras que esta estructura de 6 se llama piranosa. Por eso acá se la llama glucopiranosa, galactopiranosa o fructofuranosa cuando tiene este tipo de estructura. Lo más simple es llamarla glucosa, galactosa y fructosa. Bueno, acá nuevamente tenemos esta estructura tipo furano, pero en este caso se da con 5 carbonos. ¿Ven? Acá había una función aldehído, esta es una pentosa porque tiene 5 carbonos, esta es la que se llama ribosa. Acá en rojo está marcado este oxidrilo, y eso se marca en rojo porque la quieren diferenciar de la desoxirribosa. Es 2-desoxirribosa, es decir que falta el oxidrilo en el carbono 2. Bueno, vamos a ver cómo es la formación de la estructura cíclica. Partimos de una estructura lineal. Así lineal como la ven acá, no existe porque el carbono tiene ya un ángulo natural de 109 grados que hace que se vaya plegando y en realidad la forma lineal va a tener esta conformación espacial, en donde hay una proximidad entre el carbono 1 y el oxidrilo del carbono 5, y ahí se produce una unión hemiacetálica. ¿Ven? Se forma esta unión hemiacetálica, este oxígeno, este que está acá, que se unió al carbono, y este carbonilo del aldehído se transformó en un oxidrilo hemiacetálico. Lo mismo acá. ¿Ven? Tenemos los 5 carbonos y este oxígeno de acá es este que estaba acá. Y este oxidrilo viene de este carbonilo. La diferencia entre esta que está acá es porque esta se llama forma alfa, porque el oxidrilo está hacia abajo del plano, mientras la siguiente la llamamos forma beta, porque este oxidrilo está hacia arriba del plano del ciclo. Entonces, estas dos formas son isómeros, son los isómeros alfa y beta, se los llama anómeros. Y esta es la forma abierta.
Bueno, vamos a ver ahora lo que denominamos el enlace glicosídico. El enlace glicosídico sí o sí participa uno de los oxidrilos mesetálicos. Por ejemplo, vamos a unir dos glucosas. Acá está el oxidrilo mesetálico, el carbono 1, que se va a unir a otro oxidrilo que no es mesetálico, es un oxidrilo del carbono 4. Se produce un enlace tipo éter entre dos oxidrilos, se pierde una molécula de agua, esto que está recuadrado acá, y se forma este enlace que es el enlace glicosídico. En este caso se llama alfa porque viene de un oxidrilo alfa, 1, 4 porque es entre el carbono 1 y el carbono 4 de la siguiente glucosa. Entonces este es un enlace glicosídico alfa 1, 4. Esta molécula que se forma es un disacárido que se denomina maltosa. Bueno, acá vamos a ver un enlace glicosídico tipo beta, que el oxidrilo mesetálico está hacia arriba con el oxidrilo del carbono 4 de la siguiente glucosa. Por lo tanto, este enlace es un enlace glicosídico beta 1,4. Este disacárido se denomina celobiosa.